Ponga atención a las cosas pequeñas, date a ti mismo una oportunidad. Puedes hacer todo lo que tú quieras, has de aprender a quererte sin más. Hay solución para cada problema. Ser feliz es nuestro lema. Ser feliz es nuestro lema. Ser feliz es nuestro lema. Hoy os propongo que sigamos viajando en busca de la felicidad. Sabéis que la psicología positiva nos ofrece 24 fortalezas, son fortalezas, herramientas que nos ayudan a llegar a buen puerto, a este territorio de la felicidad. Hoy vamos a hablar de lo que es la apertura mental, el pensamiento crítico y la capacidad de ser juicioso. Están dentro del grupo de las que nos convierten estas fortalezas en personas más sabias, de tal forma que efectivamente un poco traducido sería vamos a tratar de tener un poco la mente abierta, escuchar a los demás para poder tomar buenas decisiones, para poder ser más sabios al fin y al cabo, ¿no? Por ejemplo, hay expresiones dentro de nuestra decir de todos los días que es, por ejemplo, las muelas del juicio, ¿no? ¿A qué se refieren las muelas del juicio? Es como cuando ya una persona es un poco madura, pues ya tiene la capacidad de emitir juicios, ¿vale? Es un poco como un símbolo, ¿no? Que a través de la cultura, ¿no? Nos va transmitiendo esos grandes saberes, ¿no? ¿Qué más es importante que os comente? Pues que, como siempre, vamos a tratar de cultivarla, y para cultivarla primero hay que conocerla. Voy a definiros lo que es la capacidad de ser abierto de mente, juicioso y de tener pensamiento crítico o pensamiento divergente. Básicamente está constituida por 3 enunciados, ¿vale? Que sería una persona que piensa las cosas y las examina desde diferentes puntos de vista. Por otra parte, no se precipita en tomar decisiones, ¿vale? Y también es importante ser capaz de admitir y cambiar tus propios juicios en función de las evidencias, ¿vale? Estos 3 grandes bloques son los que forman parte de lo que es la fortaleza de hoy. Y como siempre, para descubrir una fortaleza hemos elegido a una persona representativa y conocida que nos puede ayudar a conocer un poquito más. Hoy nuestro invitado es Manuel Parodi. A través de él vamos a conocer esta fortaleza y vamos a aprender, nos va a dar unas pequeñas pistas para saber cómo ponerla en marcha. Bueno, deciros que él es profesor de Historia, da clases en el máster de la UCA de Cádiz, es especialista en el mundo antiguo, economía de la antigüedad e historia de la arqueología, básicamente centrada en lo que es Andalucía y Marruecos, es decir, una persona realmente muy interesante y que también ha sido delegado municipal en 2 delegaciones, en comunicación y salud y consumo. Y bueno, vamos a conocerle ya, a entrevistarle y a saber un poquito más de esta fortaleza de apertura mental. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Ana, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, como dice la canción de Miguel Ríos. Gracias a ti por invitarme, agradecida y emocionada, ¿no? Que decía Elena Morgan, pues agradecido y emocionado, muchas gracias. Muy bien, pues mira, me gustaría que definieras así en pocas palabras lo que es para ti una persona abierta de mente. Bueno, la verdad es que la mente abierta, el pensamiento analítico y crítico son todos elementos de una misma realidad, ¿no? Forman parte, como cuando uno hace un guiso, pues que le echa las lentejas, pero echa la zanahoria, echa el tomate, echa el pimiento, echa la cebolla, echa el chorizo y luego al gusto, ¿no? La sal y demás. Todo eso al final forma una misma realidad, que es lo que te comes y además está muy bueno. Pues eso es de lo que creo que estamos hablando. El pensamiento crítico no es una realidad externa, no es algo... Y fíjate que a lo largo de la historia se ha llegado a adorar a la diosa razón.
Y además hace muy poco tiempo, hace 200 y pico años, en Francia, la Francia revolucionaria, divinizó, elevó a la Francia racional, salida de la Ilustración, el pensamiento crítico, ilustrado y demás, llegó a divinizar a la razón. Bueno, eso es uno de los... Decía Goya que el sueño de la razón produce monstruos, y la divinización de la razón es realmente algo que tiene algo de monstruoso también, ¿no? Pero el tener un pensamiento crítico, el ser una persona reflexiva, analítica y tener una mente abierta son partes de un mismo todo, que además no son ni solemnes, ni están alejados de la común realidad en la que vivimos, ni son, como decía, un elemento externo, por más que lo hayan divinizado en algún momento dado, sino que es simplemente pararte a pensar. Todo tiene mucho que ver con escuchar, con poner en práctica, creo yo. No poner en práctica, desatar los nudos de la empatía, darte cuenta que es algo maravilloso, de que no estás solo en el mundo, de que quien tienes delante es una persona como tú, de que con independencia de cuán alto sea, cuán bajo sea, cuánto pese, cuánto pelo tenga en la cabeza, el color de la piel que tenga, el género y la orientación sexual, con independencia de todo lo demás, es un ente maravilloso, tan sublime como tú, y que tiene los mismos derechos, las mismas ilusiones, las mismas ansias, los mismos miedos, las mismas esperanzas, las mismas vanidades, las mismas debilidades y fortalezas, todo. Entonces, y eso no es un descubrimiento, eso es simplemente jugar mucho en la calle de chico, caerte y abollarte la rodilla, que te den una perá, responderla, es decir, pasa por ese aprendizaje maravilloso de la vida que nos lleva a ir adquiriendo bagaje, que no necesariamente tiene que ver con ir cargando de piedras el cesto. El pensamiento crítico no es más que pararte a pensar, escuchar y poner en práctica la empatía. Y a partir de ahí, darte cuenta de que tú puedes pensar y de que tú puedes crear con la cabeza. ¿Y esto cómo lo emparejamos con cuando a veces dicen, es que has cambiado de opinión, eres un chaquetero, eres un, ay, Dios mío, cuánto es verdad? Claro, eso tiene mucho que ver, eso tiene mucho que ver con nuestra necesidad como seres finitos en el tiempo de ir encajonando las cosas y de ir metiéndolo todo en cajones, en arcones, en baúles, en armarios, ¿no? Y en cajitas. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Es más, no es tener derecho a cambiar de opinión, es que es imposible, dada la cantidad de información que recibimos todos los días, dada la cantidad de información, no es que te leas 20 periódicos en papel y en la web, es simplemente contrastar pareceres con personas. Si no eres una esponja, ser un animal marino, acuático, que está ahí. Como Bob, ¿no? Ahí, pero Bob se mueve más, está más inquieto. Si no eres una esponjita, o una holoturia, así, que está ahí y ya está, es imposible que no te muevas, que no se te mueva la cabeza, que no pienses, que no recibas información, que no la contrastes. Y de eso es de lo que se trata cuando hablamos de pensamiento crítico. Hablabas también de escucha, de la importancia de la escucha, de la empatía. ¿Crees que eres un buen escuchador? Hombre, tengo días. Vale, pues eso, hay que descubrir a las personas cómo es eso de escuchar. ¿Qué es lo que haces tú para escuchar? Pues simplemente dejar que la persona que está delante hable. Eso es, y callarnos, para ¿verdad? Empezar, callarnos un poquito, que todos tenemos el impulso, y yo además también. Es que, mira, momentito, es que aunque interrumpas el discurso de la persona que está delante, una cosa es el acto y otra es la actitud, que son dos cosas distintas, porque todos nos podemos caer una vez, pero oye, si te estás cayendo continuamente, ve al médico que tienes un problema en el oído interno o en la cadera. Una cosa es el acto y otra la actitud, pero escuchar se escucha con la oreja, con el oído, se escucha con la vista, porque se escucha también leyendo. Cuando hablo de escuchar me refiero a recibir información, a asumir que no somos el centro del mundo, que nuestro cuarto de baño no es el único cuarto de baño del mundo, que lo que hacemos nosotros en el cuarto de baño lo hace todo el mundo, que no somos los únicos que tenemos boca y por tanto tampoco somos los únicos que nos equivocamos. Y se trata de eso. Además es una cosa muy divertida, porque ayer lo hablaba con un amigo mío, que desayunamos juntos, y al despedirnos le decía, es que me está inspirando ternura a la gente, es una cosa que nunca me había pasado, y decía él, que es mayor que yo, que no, es que eso pasa con los años, que te das cuenta de que como uno no es perfecto, pues hay que perdonar, hay que comprender más, y terminas comprendiendo mejor al que tienes delante. Y oye, mira, no sé si es que vamos en camino de santidad con los años y todo, pero yo soy como los elefantes, yo perdono pero no olvido. Es verdad, además forma parte del oficio de historiar, ¿no? No es imprescindible, pero ayuda, te garantizo que ayuda a tener buena memoria, y yo la tengo y buena, ¿no?
Eso es aviso a navegantes y a navegantas, pero con todo cariño. Que lo cierto es que para practicar la empatía basta con darte tiempo, darte a ti mismo un poco de tiempo. Si te das tiempo a ti mismo, se lo das a quien tienes enfrente. Claro, además, fíjate que cuando dices empatía y darte tiempo, lo que haces es hacer así con la mano, claro. Es decir, ese gesto lo que hace es frenarte, claro, y echarte un poquito atrás, claro. Un pasito para atrás, eso es decir, bueno, voy a salirme de esta situación que me estoy... La divina distancia y la santa indiferencia que siempre han preconizado los jesuitas, que hay que tomar, en fin de cuentas son los principios del estoicismo romano, del estoicismo como filosofía de la antigüedad, sobre todo el estoicismo ya en Roma, propiamente dicho, el distanciarse de las cosas para poderlas comprender y aprehender con H intercalada, mejor decir, entenderlas y asumirlas como un todo, ¿no? Aquello de que los árboles no te dejan ver el bosque. Si estás en medio, es verdad, cuando uno está sacudido por las emociones, cuando uno está preso de las circunstancias, y estoy hablando de emociones, no estamos hablando de circunstancias materiales, que con la crisis que tenemos encima, pocos cócteles molotov están volando por las calles, pocos. Lo digo porque ninguno y pocos son. Pero, y ahora que me vengan porque estoy haciendo apología de lo que quieran, ¿no? Pero en cualquier caso, es metáfora, sí. En cualquier caso, hablando de sentimientos, si uno está preso de las circunstancias y los sentimientos, evidentemente conectado con lo material, porque es imposible que no sea así, la angustia, la prisa, la ansiedad, reales o sentidas, en fin de cuentas reales, te llevan a no pararte. Te llevan, por tanto, a cometer más errores, a hacer daño a quienes tienes alrededor, por inconsciencia, y por eso es necesario parar un poco, respirar un poco. Hay quien lo hace con la jardinería, hay quien lo hace con la repostería, hay quien lo hace con el gimnasio, hay quien lo hace paseando el perro, hay quien lo hace en la playa, hay quien lo hace con los nietos, hay quien lo hace haciendo un puzzle. Pues hay que hacerlo, porque o bien porque mientras estás parándote un poco no piensas en nada y eso ayuda, o bien porque mientras estás parando un poco piensas en todo y eso ayuda todavía más. Creo yo. Eso, ahora que has nombrado, bueno, necesariamente porque eres historiador, los periodos históricos, me gustaría que nos dijeras para ti cuál o cuáles, pero bueno, que cogieras un periodo histórico o una civilización que para ti pueda representar, así, y nos explicaras un poquito esta capacidad de apertura mental. Es difícil, porque Occidente, cuando digo Occidente me refiero a desde el Valle del Tigris, Éufrates para acá, es decir, desde lo que es Afganistán para acá, en el tiempo, no en el momento presente. Occidente siempre ha primado lo inmediato sobre lo trascendente. Oriente es otra cosa. Oriente es otra cosa, no es mejor ni peor, es distinto, ¿no? Partamos de la base de que las culturas siempre se han considerado el centro del mundo. Si lo que yo hago es lo normal. La moral no es más que la mos maiorum, la costumbre de los antepasados. Aquí y en Japón. Es decir, lo moral es, una cosa es la ética y otra cosa es la moral. Hay una ética universal, no hay una moral universal. Hay cosas que son éticamente malas y que pueden ser moralmente buenas. Me explico. Asesinar a personas, perseguirlas, por ser, simplemente por ser como son, judíos, gitanos, homosexuales, mujeres, es malo, ontológicamente malo, intrínsecamente malo, inexcusablemente malo, y hay que erradicarlo, hay que perseguirlo. Eso es. En determinados periodos históricos eso es moralmente bueno, y te ponen medallas por matar ¿sí? a gente. Vamos a la Alemania nazi, que creo que es un principio universal de maldad reconocido por casi toda persona cuerda del planeta, ¿no? Entonces, lo digo por no meternos en otros charcos. Sí. Entonces, que algo fuera moralmente positivo en la Alemania de 1939 no significa que éticamente en Alemania y en el Polo Norte fuera absolutamente abominable. Lo digo como diferencia entre ética y moral. Tolerancia. Sí que es verdad que hay culturas más tolerantes y hay horizontes culturales más tolerantes y más flexibles que otros. Señalarte las más tolerantes en Occidente se hace difícil porque se va uno... Que señales una y digas, ¿sabes por qué se caracterizaba? No es tampoco... Pues es que se va uno a la Grecia clásica, que parece el modelo y es mentira, eso no es más que fruto de la poesía romántica alemana del 19. Pero bueno, Atenas, te lo digo como contraste, ¿no? La Atenas que da a luz a la democracia directa y luego a la representativa y que se supone que es el horizonte política y socialmente hablando más flexible, en realidad lo es solo internamente. Entonces, te digo que es difícil. Sin embargo, quizá el mundo hindú, quizá la India, culturalmente hablando, históricamente hablando,
sea de lo más... y Bali, la cultura balinesa, ¿no? El mundo de Java, Borneo, es la que tiene, a nosotros nos resulta totalmente excéntrico por lejano y por alejado de nuestra tradición cultural, pero como los mares del sur, desde Bali, Borneo, que están al sur de Tailandia, de China y demás, hacia los mares del sur, son las culturas que tradicionalmente han tenido más bueno, entre col y col lechuga, ¿no? Pero son las que han tenido más fama de tolerancia en el sentido de aceptar a quien viene como es, y si se quiere integrar bien, y si no, poco le ponga a los niños que vincornes de Jesús, no pasa nada. Y sin embargo nosotros en Occidente siempre hemos sido más inflexibles. En el mundo, de todas maneras, mediterráneo, quizá el mundo fenicio haya sido el más flexible, el más tolerante en ese sentido. Es un mundo que siempre ha vivido en minoría, que siempre ha estado rodeado de poderes muy superiores al suyo, el gran imperio egipcio, los imperios asirio, hitita, babilonio. Estamos hablando ahora, hemos dado un salto del lejano oriente al Mediterráneo en el segundo milenio antes de Cristo, segundo primer milenio, hace 3000 años, ¿no? Y el fenicio la cultura fenicia en líneas generales es probablemente de las más tolerantes de nuestra tradición cultural occidental. Quizá por haber vivido siempre en minoría, quizá, pero en cualquier caso el fenicio, por ejemplo, no tiene el tic frente a otras culturas como la griega o como la romana de la intolerancia frente al resto, que no digo que fueran intolerantes, digo que, por resumir, que me enrollo mucho, del mundo de nuestra tradición cultural, en general en los mares del sur, el Pacífico Sur y demás, quizá, y de nuestra tradición cultural el mundo fenicio quizá sea uno de los horizontes más tolerantes y más flexibles, donde cada uno podía ser de su padre o su madre y daba igual. Bueno, pues ahora vamos al día a día. A ver, si tienes que recordar lo que es en algún momento, últimamente, que hayas tenido un problema, problema así que tú has dicho, bueno, pues esto es un problema que, pues, me gustaría que, sin contarlo, o sea, sin necesidad de contarlo, que me gustaría que nos explicases cómo te enfrentaste a esa situación, cuáles son los pasos que, pues bueno, pues quieras que no los tienes asumidos dentro de ti y ahora te los estamos sacando para que nos ayudes efectivamente a cómo una persona con pensamiento crítico, juiciosa, que trata de razonar las cosas, pues cómo se enfrenta a un problema. Bueno, ojalá tuviéramos una fórmula y ojalá lo que uno piensa que hace, siempre con un reflejo positivo, correspondiera realmente a lo que uno realmente hace, ¿no? Eso es como esas viñetas que corren por Facebook, ¿no? De lo que piensa tu madre que estás haciendo, lo que piensa tu mujer que estás haciendo, lo que piensan los amigos que estás haciendo, lo que piensa tu jefe que estás haciendo. Entonces, cada uno más dispar y más disparatado, y al final tú lo que estabas era leyendo el periódico, tomándote un café, ¿no? Es decir, como cuando no coges el teléfono y te llaman, qué piensan en tu casa, qué piensa tu mujer, qué piensa tu jefe, tal. Pues eso, la diferencia que hay entre lo que uno cree que hace y lo que uno realmente está haciendo es notable, y ojalá no lo fuera, ¿no? Pero yo creo que se trata un poco de aquello de, ante todo, mucha calma, ¿no? Y a ser posible. Y planificación y división. Bien. Es decir, ¿esto es asumible o no es asumible? ¿Y qué puedo hacer? Allá, en la parte en la que puedo hacer, intentar quedarme tranquilo conmigo mismo. Es decir, he hecho todo lo posible. Cuando se dice he hecho todo lo posible, eso no te excusa ni te justifica. Contigo mismo no es que busques una justificación, pero sí que cuando pongas la cabeza en la almohada te quede la tranquilidad de que es que hice todo lo que podía, que me imagino que es, por ejemplo, lo que hacen los médicos de quirófano y los médicos que no son de quirófano todos los días, es decir, hasta la extenuación, los deportistas, ¿no? Hasta la extenuación en mi momento actual, con las fuerzas de las que tengo y las posibilidades de las que dispongo, ¿qué es lo que puedo hacer, ¿no? Eso, dar el máximo posible de uno mismo. Esta respuesta me da pie un poco a explicar cómo, sin darte cuenta, sigues más o menos las pautas que teóricamente la psicología positiva. Bien, ¿vale? voy a probar el examen, bien. Venga, pues vamos a ver, esta es la corrección del examen. A ver, venga, vamos a ver. cielo. Pues lo primero, te enfrentas al problema, es decir, no lo niegas. Lo ¿no? asumes. Lo asumes, dices, aquí hay un problema, ¿vale? Luego, diferentes alternativas que has dicho tú, tengo que ver por dónde puedo ser. Y luego, la tercera fase, por simplificar un poco, sería lo que acabas de decir, bueno, ya, ahora la pongo en marcha, porque si no la pongo en marcha se queda en la cabeza, sí, es decir, no, yo he decidido esto y esto tal, que luego no me sale bien, ya sería la cuarta fase de feedback, decir, bueno, reconduzco... Reanalizar, redigerir y corregir lo que se ha equivocado. Eso es, no puedes evitarse.
que eso es lo bueno, es por eso os condición, traigo aquí, para es que aprendamos de vosotros. Como el alacrán del chiste, es que es mi condición. Pero se paga un peaje, ¿eh? Se paga una factura. Sí, a ver, Sí, cuéntame. la crítica, el pensamiento crítico y reflexivo lleva aparejado un peaje. Porque cuando eso es como los huevos, hay de gallina, hay huevos blancos y otro que sale más oscurito. Entonces es como es, está en el pack de la docena y 11 huevos blanquitos y hay uno que no es que venga manchado de la gallina, es que es marroncito. Eso es. Entonces, bueno, pues un huevo igual que el otro. Sabrá igual, a lo mismo trae hasta 2 yemas, pero ya da arcante. Y el último es el que cojo, ¿no? Ya da arcante, ¿no? O el primero, o lo que sea, pero es un poco como en una reunión de pulpo, una oveja, ¿no? Tú pones una reunión de pulpo y pones una oveja, tú dices, sí, está bien, el pulpo aliñado, la oveja, la chuletita, tal, pero es que no es lo mismo. Le cuento 4 patitas a la oveja, los pulpos tienen un montón de patas, la oveja la tengo que pelar, el pulpo no, entonces, y son animalitos de Dios todos, en fin. Pero el pensamiento crítico lleva aparejado una factura, porque mantener, ya entramos en la coherencia, que no es inflexibilidad, es el que si a ti en algún momento determinado te piden un juicio de valor, porque una cosa es la opinión y otra cosa es el criterio, pero y estando en un puesto de responsabilidad, del tipo que sea, te lo piden o estás en la obligación de darlo, eso puede generar mucha tensión. Porque Hare Krishna, Hare Hare, entonces ahí es quien le gusta la alabanza, eso, vamos a no pensar, vamos a tirar para adelante, pero es que tirar para adelante hacia el precipicio, que es donde se llega cuando no se piensa. Claro. Eso es como, vamos a ver, cualquiera que nos esté viendo, yo tengo debilidad por la señora, una señora que va, venga, voy a hacer la comida y no sabe lo que va a hacer, no lo piensa, no lo planifica, llega la hora y no sabe, y mezcla lo que no combina de ninguna manera, pues esas lentejas que decíamos al principio no llegarán a ningún sitio. Y el pensamiento crítico es un poco, no es ser Pepito Grillo ni ser el pestiño de la reunión, pero sí tiene mucho que ver con que si estos son unas gafas y no son un elefante. Eso es. Y si te estás equivocando, te estás equivocando. Y yo no estoy aquí para decirte lo que tú quieras escuchar, que además no sé lo que es, ni me interesa, sino para emitir un juicio de valor, porque se supone que es lo que yo en conciencia me siento obligado a hacer y lo que me sale natural. Si no te gusta y no tienes la capacidad de pero no porque el juicio no es negativo, la crítica no es negativa, es que claro. Esas otras, es que me están criticando, es que son, una cosa es que te estén atacando y otra cosa es que te estén criticando, que son dos cuestiones distintas, aunque las confundamos. Claro. Yo emito un juicio de valor, tú haz con él lo que tú quieras. Pero hay quien se lo toma por lo personal y quien se ofende, ¿no? Sí, entonces, también depende mucho de los tipos de personalidades. Claro, pero es un problema generalmente, es un problema del de enfrente que pagas tú. Claro, ahí ya... Es como el idiota, que lo sufren todos menos él, ¿no? Idiota en griego significa antisocial, ¿eh? Ah, muy bien, pues eso. O idiotes es el antisocial. Sí, el antisocial, el que está un poquillo ahí. Bueno, pues me gustaría ya para ir acabando, pues que, por ejemplo, que me dijeras alguna persona que sea conocida del ámbito de personajes que para ti represente esta cualidad y que podamos pues aprender también de su conocimiento, ¿no? Puede ser histórica. Pues mira, yo recomendaría a todo el mundo que ahora que estamos con los premios Príncipes de Asturias en ciernes y demás, y le han dado el Príncipe de Asturias de las Letras, Antonio Muñoz Molina, que es historiador del arte, como es historiador, es colega, pero yo no soy historiador del arte, pero él es historiador, como base somos colegas, que también ha tenido largas experiencias en la administración de una forma u otra, y que ojalá yo algún día escribiera una 10ª parte de cómo escribe Antonio Muñoz Molina. Le recomendaría a todo el mundo que leyera, que lo tuviera presente, que leyera, si los libros, es que los libros son muy largos, bueno, largo, todo lo que empieza tiene un final, o sea que es una cuestión de tiempo, pero que leyera los artículos de Muñoz Molina, porque son reflexiones totalmente naturales, totalmente habituales, de cosas que todos sentimos y todos pensamos, y además están muy bien dichas en la forma y en el fondo. Y me parece un buen ejemplo de reflexión crítica y de sentido común y de normalidad, de naturalidad, mejor dicho, de naturalidad. Es decir, cómo tener un cerebro privilegiado, una grandísima capacidad de expresión, un dominio del pensamiento y el lenguaje absolutamente maravilloso, y encima decirlo normal, niña, decirlo que me lo están quitando de las manos, que 3 bragas 2 euros, que totalmente natural, no es
la lectura que te va a obligar a echarle tiempo, que también está bien, lo digo por eso, como ejemplo de persona coherente, honesta, crítica, reflexiva y que además en un momento determinado de su vida pues se dio cuenta de que esa no era su vida y la cambió, pues Antonio Muñoz Molina. Y se me olvidaba, porque esta te la quiero hacer, aunque no sé la respuesta, sé que te gusta mucho tu trabajo. ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? El tener que corregir continuamente, el que sea una cosa tan completa y absolutamente excitante que no te puedes parar, que es que es muy divertido, es que no te puedes parar, porque datos nuevos, referencias nuevas, un compañero que escribe otra cosa, decías al principio algo que es el Evangelio, corregir lo que has hecho, cambiarlo. Sí, vamos a ver, yo he escrito cosas que luego he descubierto que no estaban completas o que no era así. Pues para eso está, es decir, mire, que donde dije tal cosa, que es que he descubierto y aquí está, que no era así. En base a las evidencias. Claro, es que es así. Yo me acuerdo, hace un par de años me invitaron a dar una conferencia en el Museo Arqueológico de Cádiz, que tiene la Consejería de Cultura, a través de los museos, de la Dirección General de Museos, tiene una actividad que se llama la pieza del mes. Y a lo largo del curso escolar se dan una conferencia al mes sobre una pieza del propio museo, los museos provinciales de Andalucía. Y en el Museo de Cádiz me invitaron a dar una conferencia, hace ya digo un par de años, sobre la pieza del mes, y el director del museo, que es amigo además, me dijo, bueno, y como a todos los ponentes, elige la que tú quieras. Entonces yo elegí una pieza aparecida en Sanlúcar de Barrameda, la diosa de la Algaida, de la que alguna vez he hablado en mis intervenciones de historia aquí en esta casa, ¿no? Y resulta que, claro, le mando la volatina, la invitación a los amigos y tal, y se la mandé con muy poca diferencia de tiempo. Y una amiga mía, Ana, como tú, que es profesora, es arqueóloga y profesora de la Universidad de Cádiz, Ana Nibó, me contesta y me dice, Manolo, muchas gracias por invitarme, no sé si me vas a matar, pero es que yo he publicado de ese mismo tema 2 artículos, uno de ellos está en prensa, salen estos días, pero te los mando, no sé si te sirven o te obligan a cambiar mucho. Claro, eso era la tarde antes del día de la conferencia. Se lo agradecí infinito, porque además me proporcionaba evidencias de que esa pieza en concreto, bueno, hasta el momento se conocían 3, bueno, ahora a raíz de las investigaciones de Paco Sibón, un arqueólogo ya fallecido de Cádiz, y de la propia Ana Nibó, pues se han descubierto otras 3 más. Esto no cambia el mundo. Mañana amanece, no pasa nada. Pero si tú montabas una teoría, la que fuera, sobre la naturaleza de la pieza, su posible origen y tal, y ahora de repente el día antes dices, no, es que esto es de los chinos, verás, esto es de los chinos, que esto es del Ikea, que esto no es, que hay más. Bueno, pues hubiera hecho, si no es por mi amiga Ana, que me echó el cable, ahí no es que hubiera hecho el ridículo, pero si lo hubiera visto después me habría quedado diciendo, jolines, vaya tela, que me quedé corto, que no dije... O sea, hay que siempre intentar, creo yo, y yo no estoy, por Dios que no estoy pontificando, que yo todos los días meto la pata 16 veces, lo que pasa es que la saco, pero la meto, hay que intentar asimilar las posibles golpes de este tipo como herramientas, porque además es así, es decir, que el desencanto, el cansancio, yo sé que es muy difícil y esto nos pasa a todo el mundo, pero actitud, esta tía que me ha mandado ahora esto, yo con esto ¿qué hago? Me cago en la leche que me amor demonio, joder, menos mal que me la ha mandado, porque es que si no, y se lo agradecí 20 veces, no, por supuesto, por Dios, muchas gracias, fíjate el favor que me has hecho, pero además era de verdad. Es de verdad, a mí me pasa, yo cuando un colega escribe algo, publica algo, incluso si es algo que yo estoy investigando, que me lo pisa, no me lo pisa, me da la oportunidad de escribir otra cosa y de ampliar lo que estoy haciendo. Esto no es una competición, esto no es más que una competición contigo mismo. Y la historia, lo bueno que tiene, a mí es que es lo mío y me gusta, lo bueno que tiene es que no te permite dormirte, porque aunque sea un texto que has escrito hace 10 años, que lo tienes ahí en barbecho, que lo coges, lo remiras, te das cuenta, y además muy agradecido porque te das cuenta de lo poco o mucho que has aprendido de ese tema. Y te das cuenta, y eso pues sirve como retroalimentación, y dices, pues yo sé más ahora que hace 10 años, estoy mejor de lo que estaba hace 10 años, eso cuando uno ya va para madurito viene muy bien. Pues muchas gracias. A ti. Y ahora vamos a seguir dando los consejos para poner en práctica esto que acabamos de aprender con Manuel.
cómo poner en práctica la apertura mental, el juicio crítico. La primera idea, vamos a escuchar a los demás y vamos a hacerlo a través de los libros. Os sugiero que durante esta semana leáis un libro. ¿Qué se te ocurre, Manuel? ¿Cómo lo podrías poner tú en marcha? ¿Qué libro cogerías tú esta semana para leértelo para ti? Pues yo la verdad es que tengo varios en marcha, ¿no? Tengo varios en marcha. No sé, ahora mismo me estoy leyendo, por ejemplo, la última biografía de Adolfo Suárez que ha sacado Fernando Onega, el periodista Fernando Onega, que fue su jefe de prensa al principio del gobierno de Suárez, y me lo estoy terminando. Después de ese tengo varios, pero por ejemplo, por cambiar, pues me leería Mi familia y otros animales de Gerald Darrell, que es un libro de Gerald Darrell, es el Félix Rodríguez de la Fuente inglés, es un gran biólogo, zoólogo en realidad, inglés, que murió hace ya 20 años, que creó una reserva de animales en peligro de extinción en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, y que además es hermano de Lawrence Darrell, un gran escritor inglés del siglo XX, el autor del Cuarteto de Alejandría y tal, pero Gerald Darrell escribe unos libros absolutamente deliciosos. A mí, que la biología y los bichos me gustan así un poquito, huerta y huerta, pues escribe unos libros absolutamente deliciosos y maravillosos sobre animales, sobre sus experiencias con animales por todo el planeta, y Mi familia y otros animales, de hecho es uno de los primeros que escribió, contando su experiencia vital con 12 años en la isla de Corfú en 1935, un año que la familia Darrell, recién viuda la madre, y por alejar a los niños, a los hijos del entorno en el que había muerto su padre en Inglaterra, se fueron a estas cosas así como decimonónicas, ¿no? Se fueron a vivir a la isla de Corfú, en Grecia, y claro, imagínate ese niño que viene de las brumas del norte, de Londres y de la niebla y demás, que se tira pues un año, aunque iba a la escuela, estaba escolarizado y demás, de vacaciones, una cosa completamente luminosa, cazando mantis religiosas, arañas de los más variados tamaños y formas, y asustando a su madre y a su hermana con los bichos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Primero, porque es muy divertido. Es muy divertido, es muy divertido. Y segundo, porque es, creo yo, materialmente imposible que no nos acerque al niño que somos y que fuimos, ¿no? Y como forma eso de una mente abierta a lo que tiene alrededor, la posibilidad de cambiar de contexto y de aprender cosas nuevas y de descubrir que el mundo es mucho más luminoso de lo que nos quieren hacer ver que es, pues yo recomendaría Mi familia y otros animales de Gerald Darrell. Y además hay ediciones de bolsillo baratísimas. Pues vamos con el segundo consejo, que sería cuentos al revés. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, de los cuentos que siempre nos ha gustado de toda la vida, pues yo me identifico con yo con este otro. Bueno, pues me gustaría que cogierais ese cuento y que os pusierais en el papel contrario. Os voy a explicar. Por ejemplo, a una persona que le gusta Caperucita Roja, bueno, pues que durante esta semana ponerse en el papel del lobo y cómo el lobo contaría ese cuento. Es decir, tenemos que, sí, es sugerente, y aprendemos mucho de nosotros mismos, porque los cuentos con los cuales nos identificamos son partes de nosotros mismos también. El lobo, la criatura, lo que podía contar, el lobo de la abuela, de la Caperucita, el lobo callado, el lobo, la criatura callado toda la vida, ¿entiendes? Porque el lobo es que es amigo de la familia. El lobo estaba ahí tapando las cosas de la niña y de la abuela y de la madre, que la peor era la madre, que ni sale en el cuento. ¿Ves tú cómo era? Que ni sale en el cuento la madre, ¿eh? Fíjate cómo era. Sí, es que es muy fuerte. Y el lobo ahí... Bueno, y el padre ni lo nombramos, No, el padre es que estaba en Alemania, con esto de la emigración se ha tenido el pobre que trabaja afuera. Pues eso, esa es la sugerencia que os doy a vosotros, y para ti, Manuel, lo pongo un poquito, no sé si más fácil o más difícil, pero un pequeño relato de la historia desde otro punto de vista. Pues mira, como hablábamos antes de fenicios y tal, tú imagínate esos fenicios, ¿saben aquel que digo que llega un fenicio a Cádiz, ¿no? Ese fenicio que llega a Cádiz, hace 2500, hace 4000 años llega el fenicio a Cádiz, ¿no? Y se encuentra allí la peña que están con el carnaval de Gades, ¿no? Que era el carnaval de Gades. Tú imagínate ese indígena que está allí en la playa, porque eso era una playa, ¿verdad? Que como ahora, pero más, ¿entiendes? Y se debe de venir los barquitos con los notas pintados de la barba teñida, los aramagos colgando, las túnicas de colores, y venga un montón de collares, venga un montón de historias. Imagínate el bastinazo. Y yo, niño, los gitanos, mira, niño, el mercadillo, mira, niño. Pues sería
un poco así, ¿no? La impresión, el fenicio no llega aquí en plan conquistador ni muchísimo, llega en plan paisa barato, barato, ¿no? He venido. Paisa barato, barato, bueno, bonito, barato, ¿no? Y el de Cádiz dice, niña, comprale algo, Angelito, que viene de muy lejos la criatura, el chaval, lo va a dejar ahí. Tanto así que, bueno, hace poco se han descubierto varios cuerpos de unos, que las fechas son complicadas, pero de unos 2.800 años de antigüedad, y uno de ellos, a través de las pruebas médicas, biológicas y químicas, se ha podido confirmar que es mestizo. Como apareció un 14 de febrero, los cachondos que lo encontraron le pusieron Valentín, y es el mestizo Valentín. Vamos, yo lo tengo recogido en un artículo en National Geographic, y es que es mestizo, era de padre fenicio y madre indígena. O sea, que era feria, que en Cádiz hubo feria y la montaron los fenicios que llegaron de Judea, ¿entiendes? O sea, y encima, pues los niños pues, se han encontrado con uno. O sea, eso es. Muy bien, es decir, darle la vuelta a la historia, ¿no? Muy bien, pues vamos con el tercer sí consejo para que pongáis en práctica el pensamiento crítico y el juicio. Sería, pues bueno, me voy a llevar la contraria. ¿Qué significa esto? Voy a pensar algo que normalmente pues yo esté muy segura de que eso es así, por ejemplo, no es verdad, pero bueno, voy a poner un ejemplo que sería, pienso que la gente es muy antipática y no sonríe nunca. Bueno, pues durante esta semana me voy a dedicar, yo qué sé, 2 días, por ejemplo, me voy a dedicar a buscar a gente que sonría por la calle, a buscar a gente que, ¿sabes?, que me devuelva el saludo. Es decir, voy a contrastar lo que yo pienso al contrario, es decir, me voy a llevar la contraria. Esto cuesta mucho, ¿eh? Os lo digo, creo que es el tercer ejercicio, lo dejo al tercero porque es el que más cuesta, yo creo. A ver, ¿cuál se te ocurre que podría ser? No hace falta que sea grandes hipótesis así, pero sí... Plantearte, quizá, ¿no? Pararte un momento a atender las veces que alguien hace algo por ti, ¿no? Las veces que alguien te escucha. Hablábamos antes de la empatía, ¿no? Decir, bueno, pues... todo el mundo lleva mucha prisa, nadie te hace ni puñetero caso, tal, que no digo que es lo que yo piense. Hay días que sí y días que no, como canta el puchero del hortelano, hay días que sí y hay días que no, ¿no? Pero pararnos un momento a darnos cuenta de la cantidad de veces que alguien hace algo por ti, cotidianamente. De cederte el paso con el coche o andando, de si tienes que preguntar una indicación para llegar a algún sitio que te la faciliten o incluso que se detengan a acompañarte, que si tienes un momento de que vas con prisa a algún sitio y no puedes hacer una cola, que te cedan, que te dejen pasar, que te permitan que te atiendan antes, en fin, esas pequeñas cosas que todos hacemos en mayor o menor medida, pero que muchas veces pasamos por alto el que las hacen también con nosotros, ¿no? Y parece que todo va a beneficio de inventario, yo soy muy bueno y luego nadie hace nada por ti. No, hay muchísima gente que hace muchas más cosas por ti de las que te das cuenta. Sí, yo eso tuve la ocasión de darme cuenta de que era así, en circunstancias que no fueron dramáticas, que podían haber sido un poco chungas, no diré dramáticas, pero que sí, que hubo quien me recogió, me adoptó, entre comillas, y me ayudó, me adoptó no, pero me ayudaron, y te das cuenta y dices, bueno, es que en las circunstancias más insospechadas puedes tener un problema y te puedes encontrar con un ángel de la guarda. Y tú puedes ser un ángel de la guarda también en un momento determinado, pero cuando tú lo eres o lo haces, tienes conciencia de que lo estás haciendo la mayor parte de las ocasiones. Cuando lo hacen contigo, como no sea muy gordo, no te das cuenta, ¿no? Y es pararnos un poco a eso, a darnos cuenta de la cantidad de gente que a lo mejor sin conocerte de nada, pues hace algo por ti. Y la verdad es que reconforta. Sí, ¿no? Pues con estos consejos acabamos el programa de hoy, dándote las gracias por habernos acompañado en este viaje. A ti por haberme invitado. Por el pensamiento crítico, la capacidad de apertura, y a todos ustedes emplazándoles al siguiente programa de serfelices.com. Un abrazo. Ponga atención a las cosas pequeñas, date a ti mismo una oportunidad. Puedes hacer todo lo que tú quieras, has de aprender a quererte sin más. Hay solución para cada problema. Ser feliz es nuestro lema. Ser feliz es nuestro lema. Ser feliz es nuestro lema.